Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí compartiendo con la Fundación Wikifoods y con el Ayuntamiento de Gandía este evento, que espero no nos defraude y que sea un tiempo muy bien empleado. Quiero dar las gracias, antes que nada, al Ayuntamiento de Gandía, concretamente a Liduvina Gil, concejala de Participación Ciudadana, por habernos brindado la oportunidad de hacer el evento en Gandía. En su día tuvimos, hace un par de años, la suerte, porque para mí es una gran suerte tener a Visila en nuestras instalaciones, en la Fundación en Villalonga, y mucho mejor, evidentemente, poder compartir con Gandía, que es nuestra otra ciudad, este tipo de eventos y su presencia hoy aquí. Bueno, no me voy a enrollar mucho porque, como sabéis, yo aquí hoy no pinto nada, es Visila, y simplemente os diré que muchas veces las casualidades son brutales. Y en este caso yo no soy muy dada a asistir a eventos. La verdad es que no me gusta mucho y desplazarme poco también. Y un buen día me llegó una invitación de una desconocida a un desayuno empresarial en la Marina de Valencia. Una tal Visila Bococo, líder de muchas historias. Y yo digo, esto, no sé yo, antes de descartarlo, estaba mi hermano por allí, que sí que se relaciona mucho con estas cosas, y le digo, oye, ¿tú conoces a esta? Digo, puede ser interesante. Y me dice, sí, seguro que te va a encantar. Dice, yo no la he visto nunca, pero he oído hablar de ella. Vete, que te va a encantar. Digo, bueno, pues voy ahí. Voy pensando, claro, pues un desayuno empresarial, pues algo formal, serio, tema de recursos humanos. Y bueno, llego, me siento y cuando empiezo a hablar digo, madre mía, esto es un descubrimiento. Y efectivamente, en cuanto acabó, le dije, yo te tengo que conocer. Y bueno, os diré que la cosa ha acabado. Hemos reído, hemos llorado juntas. He viajado con ella 2 veces a Kenia y cualquier oportunidad es buena para estar juntas y disfrutarla. Espero que hoy disfrutéis de ella tanto como lo hago yo siempre que puedo. Todo empezó con una carta a mí misma. El miedo es la señal de que estás exactamente donde empieza tu crecimiento. Siento tu sombra oscura tan dentro de mí. El miedo es ese compañero que todos llevamos dentro. Y espero que no lo rechaces cuando te visite. Ojalá pudiera ser sin ti y que mis sueños... Yo no superé el miedo. Lo miré a los ojos y lo invité a bailar conmigo. A veces tengo que aferrarme a tu poder. Hundes la tierra bajo mis pies, haces girar el mundo al revés. Puedes no tener forma y todas a la vez. Te siento palpitar, susurrando en mi piel. Estoy aquí. ¿Qué quieres de mí? Miedo, tú no hablas mis silencios. El miedo no es el enemigo, es el umbral. Atraviésalo y encontrarás tu verdad. No dejes que el miedo grite más fuerte que tus sueños. Bueno, ahora ya sin más preámbulo, no hagamos más esperar a la gente. Aquí la tenéis entera. Voy a hacerle algunas preguntas totalmente desconocidas para ella y que espero que sean interesantes, sobre todo las respuestas más que las preguntas, para ver qué nos cuenta Visila hoy. Bueno, yo quiero decir algo, porque estoy tan feliz de estar aquí en Gandía.
De verdad que muchísimas gracias de verdad por venir. Llevaba muchísimo tiempo queriendo venir a Gandía y estoy aquí, así que muchas gracias, de verdad, estoy feliz. Un aplauso a vosotros por estar aquí. Gracias, gracias. Y ya, sin más preámbulo, al ataque. ¿Estás preparada? Yo siempre Mira que estoy te puedo preparada. meter en un buen compromiso, ¿eh? Tú Que méteme. sé cosas comprometedoras. Tú méteme, que no pasa nada. Que estamos en confianza, ¿o no? Sí, ¿no? Bueno, Visila, ¿qué momento de tu vida ha sido clave para convertirte en la persona que eres hoy? Pues no lo sé, no podría definir un solo momento, ¿no? Creo que han habido muchísimos momentos. Creo que he tenido una infancia que me ha hecho súper resiliente, ¿no? Creo que el haber nacido en una España que tenía muy poquita diversidad, pues en una ciudad como Valencia, donde pues no había mucha gente inmigrante en aquel momento, pues creo que ha definido mucho quién soy, ¿no? Y yo creo que te voy a contar una historia porque creo que ha definido un poco en quién me tenía que convertir, ¿no? Yo cuando era pequeñita pues no tenía conciencia de color, porque tú cuando tienes 6 o 7 años tú no sabes de qué color eres, ¿no? Y entonces la profesora del cole pues nos cambió de sitio, a los niños que hablaban mucho los ponía adelante y a mí me sentó al lado un niño y el niño se puso a llorar como si no hay mañana diciendo no, por favor, no me sienten con ella, no, que no me quiero volver negro. Y yo me quedé pues un poco pues muy perpleja. La profesora no supo en ese momento también muy bien qué hacer y entonces me sentó al lado de una niña que se me quedó mirando como diciendo, bueno, pues si mi destino es volverme negra, pues lo acepto, ¿sabes? Se me quedó mirando así y yo llegué a casa y le dije a mis padres, oye, me han llamado negra en el cole. Y mis padres, que son muy prácticos, me dijeron, mírate al espejo, ¿de qué color eres? Y yo, bueno, pues tanto como negra, no, marrón. Porque claro, en mi escala de colores yo me miré y dije, ay, pues soy marrón, no negra. Y mis padres me dijeron, mira, eres negra y eres mujer. Y además eres la primera generación nacida en España, con lo cual todo lo que tú hagas va a tener una trascendencia en cómo te vean los demás. Entonces mis padres siempre insistían en que estudiara más que nadie, que hiciera más que nadie. Y eso yo creo que ha definido quién soy y tener esa responsabilidad. Más exigencia. Mucha exigencia, ¿no? Y luego te ponen el continente de África aquí, porque si yo me porto mal, todos los negros se van a enfadar conmigo, pues entonces, imagínate. La carga que llevabas encima no Exacto. era O sea, no era que yo muy creo leve. que eso ha hecho que hoy sea quien soy. Seguimos. A ver, ¿qué parte de tu historia crees que nadie imagina de ti? Pues yo creo que el libro es la parte de la historia que nadie imagina de mí, porque toda la gente, a mí me dan premios, que si líder, que si no sé qué, que yo tampoco sé para qué me dan tantos premios, pero me los dan al final y creo que el libro viene como una respuesta porque mucha gente cree que por tener un puesto de liderazgo tienes todas las respuestas del mundo, que eres muy fuerte, la gente piensa que tengo esa presencia, que estoy segura siempre de mí misma y yo creo que he querido contar lo que la gente no ve. ¿No? Porque la gente me ve en los escenarios, me ven en las mesas de reuniones y se piensan, esta mujer, qué fuerte, qué tal. Y tengo mucho miedo, tengo muchísimo miedo. Y creo que he querido, pues de una manera, democratizar el miedo, ¿sabes? Porque parece que muchas veces por tener un puesto no lo tienes, que no dudas, yo dudo como todo el mundo. Y creo que esa es la parte de mí que he querido en este libro reflejar y que es lo que mucha gente no se imagina. Yo, bueno, no sé si recuerdas lo que te dije cuando vi el título, dije, estás de coña. Digo, el miedo te tiene miedo a ti. ¿Qué vas a tener tu miedo? Porque es verdad, ¿no? O sea, para mí es prácticamente impensable que tú a estas alturas puedas tener miedo a algo, pero bueno, veremos, a ver, habrá que descubrirlo. Y hablando de miedo, ¿qué papel ha jugado el miedo en tu vida? Pues para mí ha sido un umbral. Porque en todas las ocasiones en las que el miedo ha venido a visitarme y yo lo he trascendido, ha sido un salto increíble. Y, por ejemplo, la glosofobia, que es miedo a hablar en público, yo de pequeñita una vez pues, nos dijeron que teníamos que estudiarnos una poesía. Y yo me la estudié y llegué al escenario y había una fiesta familiar con mucha gente y se me olvidó la poesía completamente. Y entonces empecé a recitar, me quedé en blanco y vi la cara de mi familia con ganas de matarme
y con una cara de decepción, nos estás decepcionando, y yo salí corriendo del escenario y dije, nunca más. Entonces, todos los exámenes que eran orales, yo nunca me presentaba. Hice la carrera de Derecho y Derecho Penal eran orales y nunca me presentaba en septiembre. Y durante mucho tiempo pude evitar hablar en público, porque en mis trabajos pues yo tenía un jefe al que le hacía los discursos y yo siempre me escondía detrás del telón. Pero una vez el gobierno de Guinea, la ministra de Cultura, me dijo que por primera vez iba a haber Miss Turismo en Guinea, donde se iba a elegir a las Misses del turismo y que quería que lo presentara yo. Total, que digo, para una vez que mi país de origen me pide algo, voy a decir que no. Total, que allí me fui a Guinea y cuando llegué a Guinea pues hice el ensayo y los productores me dijeron, bueno, mañana vienes a ensayar y te llamamos. Pero a mí no me llamó nadie. Entonces la ministra me llama y dice, ¿y tú por qué no estás ensayando? Y entonces me dice, vámonos al centro de convenciones a ver qué pasa. Y yo llego y le dice a los productores, mira, esta chica no sirve. O sea, dejaros, esta no puede presentar, o sea, olvidaros. Y ella tuvo una reacción, las chicas estaban en el escenario, las Misses bailando y ensayando, y dijo, todo el mundo fuera, os vais de mi país inmediatamente. Todo el mundo al aeropuerto, se para el evento. Y los productores, pero bueno, y ella dijo, o ella presenta o se para el evento. Y entonces yo digo, no pressure, ¿sabes? Digo, madre mía, ¿yo qué voy a hacer? Yo tranquila, me dice, tú te callas. Total, que me dice, mira, Visila, o esta gente, o lo haces tú, o me devuelven los 4 millones de euros que vale este evento. Y entonces, claro, cuando tú ves que una persona cree en ti más que tú misma, ahí pasa algo que es el efecto Pigmalión. Me convertí en lo que ella esperaba de mí. Me dijo, a las 6 de la mañana te quiero en mi despacho, vamos a repasar todo. Y yo me subí a ese escenario y por solo el compromiso de no fallarle en ese momento porque había creído en mí, yo trascendí ese miedo. Entonces creo que el miedo siempre me ha dado una oportunidad, porque hoy no estaría aquí sentada si no hubiera trascendido ese miedo a hablar en público o el miedo a emprender también, ¿no? Yo como hija de inmigrantes, emprender no es natural. ¿Para qué viene una persona a otro país? Viene buscando la seguridad económica que no tiene en su país. Entonces yo viajo a Estados Unidos y soy como doble inmigrante, ¿no? Hija de inmigrantes, luego emigro yo también. Pues el ser emprendedora y hacerme empresaria no era natural, es otro miedo que también he trascendido. Pues por eso digo que a mí el miedo me ha dado oportunidades, en realidad. Siempre que he podido saltar al otro lado del miedo, algo buenísimo me ha venido en la vida. Y de todos esos miedos, ¿hay alguno que te haya frenado durante mucho tiempo? Sí, el miedo al que dirán. No me lo puedo creer. Sí. Sí, porque mira, al final, tú cuando eres siempre la diferente, tú quieres ser invisible en un momento determinado. Porque aunque no quisiera, la gente me veía. Yo me acuerdo una vez ir a Mora de Rubielos en Teruel y la gente salir de las ventanas. ¡Una negra, una negra! Y yo ahí en la matanza del cerdo, que me invitó una amiga, y al final ni matanza del cerdo, era yo el foco. Menos mal que no era matar a la negra. Era el foco de atención. Y yo me sentí tan vista que yo quería ser como todo el mundo en el pueblo. Y toda la gente, ¿la has visto? ¿Sabes? Como si yo viniera de algún sitio, ¿no? Entonces, pues yo creo que el miedo al que dirán es algo que me ha frenado mucho, ¿no? Y muchos de los proyectos es, ostras, no sé si saldrán bien, qué dirá la gente. Es un miedo que poco a poco me he ido quitando, pero creo que es el que más me ha frenado de todos. ¿Y por qué crees que nos cuesta tanto hablar del miedo y reconocerlo? Pues porque tiene muy mala fama. Es una de las emociones más naturales del mundo. O sea, fíjate, yo siempre digo, yo nací ya con miedo, ¿no? Porque mis padres se conocen con 21 años y se quedan embarazados sin tenerlo previsto. Yo soy penalti total. Y de repente llaman a sus padres para decir que supuestamente estás estudiando y te embarazas, ¿sabes? Entonces, yo siempre digo, imagínate el miedo que pasó mi madre durante esos 9 meses, sin saber cómo iban a vivir, ni de qué van a vivir, si mi padre se quedaría, si no se quedaría. ¿Qué pasa cuando una mujer va a dar a luz? Yo que he dado a luz, vas con un miedo que te mueres. O sea, el miedo es algo súper natural, ¿no? Y creo que, claro, lo queremos fuera. Y yo digo, mira, el miedo, cuanto más lo quieres alejar de ti, más grande es. Más te persigue. ¿Sabes? Porque le estás alimentando. Es ese monstruito que se va nutriendo de, no, yo
lo quiero evitar, ¿no? Y cuántas veces lo evitamos. Pero yo al final le digo, mira, no, siéntate aquí delante y te voy a mirar a los ojos y ¿qué me quieres decir? Porque es un mensajero al final, viene a decirte algo, ¿no? De ti. Y ya yéndonos al lado opuesto, ¿cuál ha sido el me atrevo más importante en tu vida? Pues muchos, o sea, yo creo que primero irme a Estados Unidos así como así, ¿no? Es decir, no, yo me voy a la Gran Manzana, yo veía a Bill Cosby y decía, ostras, me encanta Bill Cosby. Y luego hay una película que es la mayor horterada del mundo, pero a mí me encanta, que es El Príncipe de Zamunda. Es espectacular. Tenemos el mismo gusto. A mí me encanta esa película. Y yo la veía y quería irme al Waldorf Astoria porque ahí van ellos. Y yo veía ese hotelazo y veía Nueva York y digo, yo quiero ser la princesa de Zamunda también. Total, que yo fui de unas vacaciones a Nueva York y dije, yo tengo que vivir en esta ciudad. Y para mí fue un salto muy grande. Los primeros meses fueron durísimos porque no es una ciudad fácil. Pero yo creo que ese fue como el acto de valentía primero que tuve y luego creo que emprender, porque la verdad es que me moría de miedo, ¿no? A mí me tiraron del trabajo, que creo que desencadenó muchas cosas, ¿no? Ahí tenía un pánico tremendo porque cuando te tiran del trabajo de verdad, y además en Estados Unidos siempre te echan los viernes a las 3 de la tarde para que pases un fin de semana estupendo. O sea, es a las 3 de la tarde. Si te llama alguien de la oficina y te dicen ven aquí, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Entonces me echaron. Y yo me acuerdo que estaba debajo del Empire State, que es donde estaba la oficina, y dije, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y me acuerdo que lo primero que se me ocurrió fue llamar a tu madre, ¿sabes? Porque si te pasa algo así hay que llamar a tu madre. Entonces la llamo y le digo, mamá, que me acaban de echar. Y mi madre me dice, hija mía, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y yo, mamá, que te llaman para que me animes. O sea, no para que llores más que yo. No, pero yo estaba desolada y en ese momento, ¿y ahora qué hacemos? No sé qué. Y entonces yo me fui a Valencia porque dije, bueno, pues ahora como tengo vacaciones indefinidas, pues me voy a Valencia. ¿A dónde voy a ir? Fui a buscar cariño de mi familia. Y entonces ahí es cuando dije, mira, la cabra tira al monte. Si me voy a otra empresa me van a echar igual, porque a mí me gusta hacer lo que me da la gana. Entonces, si te gusta hacer lo que te da la gana, no inventes. Eres emprendedor, o sea, tienes que hacer algo por tu cuenta. A mí me habían dejado emprender dentro de la empresa, yo era una entrepreneur. Tenía un jefe que le decía, vamos a hacer la moda española en el Soho, una fiesta. Ah, vesila muy bien, me encanta la idea, móntalo. Y me dejaba hacer, pero luego vino una administración nueva. Y lo que yo no entendí es que no era mi empresa. Y lo peor que hay cuando tienes éxito es ser arrogante. Y yo fui arrogante. Y como me pensaba que mi jefe me había dejado, él ya había otro jefe, y pensaba que yo podía hacer lo que me da la gana porque sentía que había hecho muy bien mi trabajo, pues dije, a ver, yo soy aquí la reina del mambo, aquí corto y pincho y hago lo que me da la gana. Y eso fue que me cortaron la cabecita y ahí aprendí y creo que eso me dio una cura de humildad para entender que lo que yo estaba huyendo, que era de hacer mi propio proyecto, era exactamente lo que tenía que hacer. Bueno, y una pequeña indiscreción, estamos en Gandía. Uno de esos jefes era de Gandía, en Estados Unidos. Pero no fue el que me echó. No fue el que me echó, ¿eh? Que ese jefe, al que yo le tengo mucho cariño, me llamaba Blancanieves, por cierto. Yo estaba en la oficina y empezaba, Blancanieves, ven a mi oficina ahora mismo. Y claro, los americanos decían, esto es un juicio, Visila. Tienes que llevarlo a juicio. ¿Cómo te va a llevar Blancanieves tu jefe? Porque claro, para los americanos es algo imposible. Pero para mí me habían llamado Conguito, Bollicao, de todo de pequeña. Me llaman Blancanieves, ya he subido de nivel. Entonces, tú has hablado de valentía. ¿Ese es el acto de mayor valentía de tu vida? ¿O crees que hay algún otro acto que pudieras catalogar el mayor acto de valentía en tu vida? Hombre, yo creo que emprender ha sido para mí un acto muy de valentía, porque ya te digo que para mí lo más... O sea, yo tenía una vida donde sabía lo que cobraba cada mes y sabía el bonus, lo que tenía que hacer para ganarme un bonus y un buen bonus. Entonces, yo... Antes de empezar el año ya tenía los colegios pagados, el alquiler pagado, o sea, me gustaba tener toda esa estructura. Cuando tú de repente eres emprendedor, vives en una montaña rusa. Hay veces que en 3 meses no veo $1. Entonces, claro, ahí entra el pánico tremendo, ¿no? Entonces, una persona que viene de
una estructura financiera donde todo está calculado, de repente estoy pues a 2 velas, algunos meses, no sé si acabaré en Central Park con mi tendita de campaña y con los niños, o sea, todo eso lo he vivido. Entonces, cuando vives así, pues yo ahora me dejas en medio del desierto y algo montaré, ¿sabes? Porque ya he vivido todo eso. Al final, muchas veces, para mí siempre digo que la valentía debe ir a partes iguales entre valentía e inconsciencia cuando llegas a un límite. Totalmente. Porque muchas veces si pensásemos conscientemente el riesgo de asumir esa valentía, igual frenaríamos. Pero bueno, es que la vida es valentía, así. En realidad no es ausencia de miedo, es hacer las cosas con miedo. ¿Sabes? Porque es como cuando, no sé, te tiras en paracaídas o lo que sea, ¿no? Cuando haces cualquier deporte de riesgo, ahí estás en un momento determinado que hay un cierto miedo, ¿no? Y yo creo que además el miedo a veces es positivo, ¿no? Yo siempre que me voy a subir a un escenario, y lo hago constantemente, siempre tengo ese miedo. Está ahí, ¿no? Como esas cositas en el estómago. Y me acuerdo una vez que yo estaba temblando antes de subir a un escenario en Sudáfrica y la chica que había hablado antes de mí lo hizo tan bien y le dije, oye, me tienes que decir qué haces, ¿no? Para poder estar tan tranquila. Y entonces me dijo, mira, Visila, el día que no tengas esos nervios es que ya no te importa. Y tenía razón, porque te importa lo que tú vas a transmitir a los demás, lo que quieres compartir. Si no te importa, dices, que les den, no ¿sabes? Pero lo sigo sintiendo. Y después de un acto de valentía, al final descubres que eres más fuerte de lo que pensabas cuando superas ese miedo. ¿En qué momento descubres que eres más fuerte de lo que pensabas en tu vida? Bueno, pues yo creo que a nivel empresarial, pues muchísimas de las decisiones que he tomado me han hecho muy fuerte, ¿no? El invertir. O sea, yo la primera empresa que monté fue con mi hermano de vinos. O sea, no tenemos ni idea de vino, ni veníamos de familia de enólogos ni nada, pero dijimos, vamos a montar Visila Wines, ¿por qué no? ¿No? Entonces, yo creo que ha sido cosas donde realmente hemos hecho las cosas realmente movidos por algo más. Y luego creo que también escribir los libros, ¿no? Porque yo desde los 8 años yo quería escribir y me veía como escritora. Y cuando yo en el 2014 me reuní con una agencia de speakers, que son las agencias que te representan para hablar en público, en el 2014 me acuerdo que el director que me entrevistaba me decía, oye, Visila, ¿has escrito algún libro? Digo, no, bueno, pues lo tienes que escribir ya, porque toda la gente que habla en público tiene un libro detrás, ¿no? Y entonces yo le dije, pero yo es que nunca llevo los caminos rectos, ¿sabes? Es decir, cuando la gente te dice, para ir de A a B tienes que pasar por aquí, yo siempre he ido por otro lado. Entonces yo le dije, mira, yo no quiero escribir un libro de cualquier manera, no quiero que me pongan una persona para que me lo escriba, porque es algo que ellos me habían propuesto. Si eso no es nada. Y además no había inteligencia artificial en ese momento. Y yo decidí que hasta que no estuviera preparada, no escribiría un libro. Entonces fui speaker antes de ser escritora, que es normalmente al contrario. Y cuando realmente estuve preparada, que fue en el año 2022, fue todo a raíz de una entrevista que salió de Aprendemos Juntos, del BBVA. Yo ese año me acuerdo que una persona de mi equipo me dijo, oye, Visila, ¿qué sueño tienes este año? Porque te ha ido tan bien. Y era el año que había salido en Vogue, que era como mi sueño, ¿no? Y salí ahí de portada. Y entonces yo ya estaba como un pavo real y dije, bueno, pues a mí lo que me haría mucha ilusión es lo del BBVA. Y esto era como en octubre y en diciembre nos llaman y además como era en plena pandemia, pues me dicen, mira, tenéis que ir con mascarilla, te tenían que hacer un montón de pruebas para grabar. Y esa entrevista para mí ha sido un antes y un después en mi vida. No hubiera escrito libros en esa entrevista porque 2 editoriales me escribieron para decirme, oye, Visila, ¿tienes un libro? Una de las editoriales, que es muy conocida, me ofrecía una novela, pero yo no estaba preparada. Y la otra editorial era una niña de 27 años que acababa de empezar en una editorial y ella me encantó porque me escribió por Instagram. Dijo, una niña de 27 años me escribe, me dice, yo sé que tienes un libro, cuando vengas a Barcelona quiero pues, conocerte y te cuento, ¿no? Entonces fui a Barcelona Alimentaria a dar una conferencia. Y podías haber venido a verme, que yo estaba allí. Pues no sabía que ibas a estar ahí.
Es verdad que estáis en el sector agroalimentario. Pues yo fui allí y tenía algo con Rojas Marcos, teníamos una dinámica y entonces estuve allí y luego desayuné con ella. Y me encantó porque era una niña tan valiente, con 27 años, y me dijo, mira, Visila, yo te voy a ayudar, mírate este contrato. Y yo tenía tanto miedo porque dije, ostras, pero ¿cómo me voy a poner ahora a escribir un libro? Pero ella la vi, lo mismo, ahí se dio el efecto Pigmalión otra vez. Creyó tanto en mí y me dijo, mira, es muy fácil porque tú ya lo tienes escrito. Dice, yo leo todos tus posts en LinkedIn y llevo mucho tiempo siguiéndote y el libro ya está escrito. Lo único que te voy a dar es estructura y ya está. Y entonces estuvimos pues esos 6 meses escribiendo el libro y una amiga me decía, ¿pero por qué tienes tanto miedo a escribir? Digo, pero si no me lee nadie, yo me muero. Y entonces me dijo, ¿cuántos libros hay en tu biblioteca? Digo, pues 1000 y pico. Dice, ¿te han gustado todos? Digo, no. Dice, ¿te los has leído todos? Dice, no. Dice, pues tu libro estará en la biblioteca de alguien, ¿qué más te da? Y dije, pues también tiene razón. Y digo, pues si me gusta a mí, ya está. Y ahí es donde yo trasciendo ese miedo, ¿no? Y escribo el libro. ¿Qué has logrado al enfrentarte a tus miedos? Pues sobre todo estar más contenta conmigo misma, ¿no? Porque hay una tendencia a muchas veces el síndrome del impostor, ¿no? A decir, no eres suficiente, sabes, la loquita de la casa ahí, ¿no? Que quién eres tú para estar ahí. Entonces lo que he logrado es estar orgullosa de mí, ¿no? Que no es fácil, porque siempre he sido súper autoexigente y nunca era suficiente, y creo que hoy estoy súper en paz y contenta, ¿no? Y además, yo, por ejemplo, antes no me gustaba nada pues ver un vídeo mío, o sea, era como, no quiero. Y hoy digo, oye, me caigo bastante bien, ¿eh? Ya es un avance. Exacto. ¿Y qué miedo te sigue visitando, pero ya no te gobierna? Pues mira, yo creo que el miedo a la crítica y el miedo al que dirán, ¿no? Y a que no te quieran. Yo creo que las personas que buscamos que nos quieran, y creo que todos los seres humanos queremos eso, somos seres sociales, mamíferos, y queremos que nos quieran, pues, y que queremos ser más autocomplacientes, personas que hemos pasado infancias complejas, pues creo que tenemos más tendencia a ser sedientos de amor, ¿no? Y de atención de los demás. Y yo creo que ese miedo, o sea, y además es que me pasó algo buenísimo. El fin de semana recibo un correo de alguien en el que me dice, oye, Usina, en el año 2023 hicimos una mentoría y en realidad no me ha servido de mucho, entonces te lo quería decir, no sé qué, me escribe, pero muy elegantemente y tal, ¿no? Eso antes hubiera hecho que yo estuviera 3 días llorando, hecha polvo. Si he mentorizado a 100 personas, me hubiera fijado solo en eso, ¿no? Pero en el momento en que sentí que estaba súper en paz, le di las gracias, porque dije, mira, no todo el mundo se atreve a hacer esto. Has tardado 3 años, ya me lo podías haber dicho antes, porque igual te hubiera devuelto el dinero, pero después de 3 años ya no sirve. Pero creo que eso también ha hecho que mi propio trabajo personal, ahí para mí fue un reflejo, oye, estoy súper en paz porque no le tengo que gustar a todo el mundo, porque no todo el mundo va a recibir lo que les doy de la misma manera. Y la verdad es que estuve súper en paz. Y para mí eso ha sido un cambio, un antes y un después de la relación conmigo misma, ¿no? Así que eso ha sido, para mí además ha sido como que el universo vino a mostrármelo delante. A veces te pasan estas cosas y mi reacción fue completamente diferente a cómo era antes, ¿no? Porque hay una tendencia además a fijarte solo en lo negativo. Yo recuerdo que una vez en una conferencia había un señor roncando ahí como si no hubiera mañana y yo estaba hecha polvo porque pensé, les he aburrido un montón y mi coach me dice, oye, Vicina, ¿por qué te has fijado si tienes 300 personas en ese señor? Porque la vista se va a eso. Y entonces me dice, ¿tú qué sabes si el hombre está trabajando toda la noche y ha hecho todo el esfuerzo para estar ahí y se ha quedado dormido? Y dije, ay, pues también es verdad, pero ves, la historia que nos contamos en la cabeza para mí fue como, he aburrido a la audiencia, esto es un horror, y estaba hecha polvo, ¿no? Entonces, creo que ahora no me tomo tanto las cosas a la tremenda, no soy tan dramática y me fijo en lo positivo y no dejo que un solo incidente valore todo lo que hago, ¿no? Y dándole
Gracias. Interrupción para aplausos. Gracias. Dándole la vuelta a la tortilla al miedo, ¿crees que el miedo puede convertirse en un aliado en un momento dado? Ahora para mí lo es. Y yo hice un ejercicio que escribo en el libro y le escribí una carta al miedo, ¿no? Y en esa carta, que era una carta íntima, ¿no? Porque para mí era como ver en qué situaciones realmente el miedo me había paralizado o me había hecho huir de situaciones, ¿no? Y cuántas veces, yo siempre digo, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Sabes? Es una pregunta importante. Y yo me he hecho esa pregunta. ¿Y cuántas cosas en nuestra vida hemos dejado de hacer por tener miedo? Entonces, cuando le escribí esa carta al miedo, me di cuenta también de situaciones que uno ha perdido la oportunidad por tener miedo y también las oportunidades que me había dado cuando las había hecho, ¿no? Entonces hice las paces con él y ahora yo creo que el miedo es, y creo que es para todos, las únicas personas que no tienen miedo están en el cementerio, viven allí. Ya se han ido porque mientras tengas vida y respires vas a tener miedo. Entonces mejor hacerte amigo del miedo. Y yo me he hecho súper amiga de él, lo que pasa es que le digo, mira, tú estás de copiloto, tú estás ahí, pero el coche lo conduzco yo. Y eso creo que cambia completamente la relación con el miedo. En tu libro hablas de la muralla del miedo. Entiendo que va por lo que estabas comentando. ¿Qué representa exactamente esa muralla y cómo se cruza? Para mí es un umbral, ¿no? Porque en realidad tú te ves unas historias delante tuyas, ¿no? Que son solo ser historias, y yo creo que esa muralla solamente se puede traspasar cuando haces tres cosas, ¿no? Y es lo que yo llamo la inteligencia narrativa, ¿no? Que para mí es un sistema que me ayuda. Y la inteligencia narrativa tiene tres partes y una es tu propia identidad. ¿Con qué te identificas? Si yo me identificara con esa niña que es negra, que es mujer, que no puede estar en los espacios, que nadie le pone la silla, bueno, pues si no me ponen la silla me la pongo yo, si no me abren las puertas las derrumbo. Esa es la identidad que tengo hoy, pero la identidad de antes nunca lo pudiera haber hecho. Entonces tú tienes que hacer un cambio de identidad interno. El segundo paso para mí es la historia que tú te cuentas. Todos tenemos historias. Entonces, si la historia que te cuentas es no puedo, fíjate, qué difícil, pues pregúntate por los por qué sí en lugar de los por qué no. Porque siempre que dices voy a hacer algo, la gente te dice, uff, cuidadito, que te puede pasar esto, esto, esto y esto. Ya, ¿y por qué no sí? ¿Qué cosas buenas hay, no? Entonces, yo creo que ahí empecé a cambiar las historias que me cuento a mí misma. Y luego lo tercero, para mí, es lo que yo llamo la alfabetización de tu futuro. O sea, ¿cómo veo mi futuro? ¿Cómo me veo en 3 años? O sea, ¿qué pasaría si yo trasciendo el miedo y cómo sería mi vida? Y me imagino allí. Y entonces, ¡pum!, digamos que esa pared se cae. Suena muy bien. Habrá que profundizar sistema, en el libro para acabar de descubrir. Hablas también de vulnerabilidad, de mostrar el alma. ¿Por qué tenemos el ser humano ese miedo a mostrar nuestro interior como si fuese una debilidad? Mira, yo creo que esto es muy del siglo XX, ¿no? Porque durante el siglo XX nuestros modelos de liderazgo estaban basados y venían de la revolución industrial y eran todos muy verticales. Y era lo que necesitábamos. Pero en el siglo XXI, donde estamos en una revolución tecnológica tremenda, donde vamos a tener que poner de manifiesto la parte más humana, y la parte más humana es vulnerable, creo que no nos va a servir el no tener vulnerabilidad. Entonces creo que se están transformando las cosas. De hecho, ¿quién nos diría hace 20 o 30 años que hablaríamos de salud mental en las empresas? O sea, ¿quién diría que habrían psicólogos en las empresas? O sea, antes, cuando yo era pequeña, un niño iba al psicólogo y estaba loquísimo, ¿no? O era algo tremendo. Y ahora es normal. Entonces yo creo que hay tanto poder en la vulnerabilidad porque es lo que nos hace humanos. Es parte, o sea, la emoción es al final parte de lo que nos separa de otros seres, ¿no? Con lo cual yo creo que el siglo XXI es el siglo de las emociones, donde el ser humano va a tener que ser más humano que nunca para poder enfrentarnos a lo que viene, que es esa inteligencia artificial que nos va a dar 1000 vueltas a nivel productividad, a nivel de resolución de problemas. Y ahí es donde yo creo que la vulnerabilidad va a tomar su poder y que tenemos que realmente, y además, cuando tú ves a un líder vulnerable y auténtico, al final le sigues más que si es una persona sin emociones, fría, que se mueve
solamente por los resultados, ¿no? Y hemos visto Es una gran diferencia. que es una gran diferencia y que se ve además en el balance final, ¿no? Que cuando la gente está más contenta, cuando tú puedes Al final sentarte es el delante... activo más importante. Claro. Cuando Tú lo haces imagínate bien. cuando antes no podías llamar a tu jefe para decirle que tenías un problema o que estabas mal, que te estabas separando, que tienes un hijo enfermo. Todo este tipo de cosas son humanas, ¿no? Yo creo que Forman te parte conecta con los de la demás. realidad. Sí. Hay algo que me ha llamado especialmente la atención y hablas de vivir sin permiso. ¿Qué significa este concepto? Bueno, es un concepto muy americano, ¿no? Lo de unapologetic, ¿sabes? En plan de... ¿Sabes lo que pasa? Que vivimos en una sociedad y las culturas latinas en las cuales el concepto de visibilidad a veces está mal visto. Este quiere llamar siempre la atención. Esto no sé qué, ¿sabes? Hay que ser discreto, no hay que decir nada. Entonces, ahí empieza a ver lo que yo llamo el complejo de Jonás. Que esto es un concepto de Abraham Maslow, que era un psicólogo del siglo XX, que decía que hay mucha más gente que tiene miedo a brillar que al éxito. Entonces, para mí, vivir sin permiso es darme el derecho a brillar, sin pedir permiso a nadie. Es mi brillo y creo que el brillo es una responsabilidad, porque cuando tú brillas, alumbras a los demás para que brillen. Por lo tanto, para mí es una invitación a que brille la gente sin pedir permiso. En tu vida con el miedo y tu relación con el miedo, ¿ha habido algún momento concreto que haya marcado esa relación con el miedo? Yo creo que cuando más miedo he pasado en mi vida ha sido cuando me echaron de la cámara y me divorcié la misma semana. Es decir, o sea, es que fue como si el mundo se te cae. Ya puestos a cambiar, Exacto, lo cambiamos todo. Lo cambiamos todo, ¿no? Entonces, fue la semana más terrorífica de toda mi vida. Y entonces, realmente, ahí estaba 24 horas en modo supervivencia, ¿no? Porque de repente ya no era la directora de la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos, te defines y te identificas con un título, quién soy, ¿no? Y yo me acuerdo cuando estaba en Valencia, pues realmente tratando de encajar todo lo que me estaba pasando, ¿no? Que no tengo ya familia, que no tengo trabajo, que todo se me cae. Y volví a Estados Unidos y en la aduana, ya sabéis lo simpatiquísimos que son los de la aduana en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo ahora. Más cuando eres tan blanquita. Exacto. Entonces, aunque tengo pasaporte americano, te hacen un montón de preguntas igual y entonces el señor me dice, ¿y usted para quién trabaja? Y para mí antes era muy fácil porque yo le daba mi tarjetita con los escudos de la bandera de España y de Estados Unidos y ahí, tome, ahí está, directora de la Cámara de Comercio de España y Estados Unidos, toma. Y entonces yo feliz como un pavo real. Pero claro, en el momento en que me lo pregunta, que no tengo nada, ¿usted para quién trabaja? Y en ese momento me salió, yo trabajo para Visila Bococo. Y ahí cambió todo, ¿sabes? O sea, es como que dije, es que no voy a trabajar para nadie más, voy a trabajar para mí. Y eso para mí fue un antes y un después, ¿no? O sea, que pasé un desierto emocional pues tremendo, porque realmente es como si te arrancan la piel a tiras, ¿no? Porque de repente, ¿quién soy si no soy la que pensaba que era, ¿no? Y volver a construirte de nuevo. Y para mí eso fue pues un momento Ave determinante. Fénix, momento ave fénix. Totalmente. Es lo que llamo la noche oscura del alma. Y, cerrando este capítulo de mirar hacia adentro, ¿crees que tenemos miedos que no vemos pero que nos condicionan? Yo creo que hay muchísimos miedos, ¿no? Y además los miedos son culturales también, porque en el libro hablo pues que los miedos no se ven igual desde un punto de vista de otro, ¿no? Por ejemplo, hay un miedo, el fracaso, ¿no? El fracaso en España es como un estigma tremendo, ¿no? Tú montas una empresa y te arruinas y olvídate de volver a montar otra, ¿eh? Pero en Estados Unidos, si tú no te has arruinado 3 veces, no eres nadie. Hay que arruinarse, que no pasa nada. El fracaso es parte del camino, del éxito. ¿no? Entonces, hay muchos miedos que están internos en ti y que son como ya muy normales. Luego también hay un miedo, por ejemplo, que es el miedo al paso del tiempo. En África, las arrugas es un punto a tu favor. En el mundo occidental, estamos huyendo de ello. Entonces la gente se hace de todo y quieren vivir no sé cuántos años, ¿sabes? Y estamos todos medio locos buscando la fórmula para no
ser viejo. Y además, la vejez como que está mal. Pues yo, por ejemplo, en ese caso estoy súper en paz, gracias a mis abuelas. Porque mis abuelas, en África, cuanto más viejo eres, más sabio eres y más estatus tienes social. Aquí tratamos de apartar al anciano. En África, el anciano emerge y es el jefe de la sociedad. Entonces, cuando yo, que he tenido la suerte de poder pasar tiempo con mis abuelos y cuando había un problema familiar, ellos eran los que resolvían, eran la voz de la sabiduría, pues yo estoy deseando llegar a tener 90. O sea, es que me encanta, porque tendré un estatus en mi familia y eso ya es otro nivel. Así que no tengo ese miedo al paso del tiempo, pero es un miedo que la gente tiene del que no habla. Pero está en la sociedad, yo lo veo en Instagram todos los días. No somos conscientes. Tómate 18 pastillas al día para estar no sé qué, ¿sabes? Entonces, creo que hay muchísimos miedos que existen de los cuales no hablamos, ¿no? Echando la vista atrás, ya con cierta experiencia y ciertos años, ¿qué te hubiera gustado saber cuando empezabas tu camino? Bueno, pues que equivocarse no pasa nada, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he tenido mucho miedo a equivocarme. He pensado siempre que tenía que tener un peso tremendo en mi vida por mi propia historia personal y entonces me hubiera ahorrado tanto sufrimiento sabiendo que no pasa nada y que no se cae el mundo, ¿no? Porque muchas veces parece que se va a caer el mundo si algo pasa y no pasa nada y nos agobiamos. Y creo que al final la ansiedad, que es miedo al futuro, ¿sabes? O sea, vivir sabiendo que la vida es maravillosa. Lo que no sé se lo entrego a Dios y punto. Y entonces eso, si lo hubiera sabido en ese momento, me hubiera ahorrado tantas cosas, porque ahora lo que ya me puede, lo que ya me supera, digo, mira, yo no puedo, Diosito, tú sí. Hasta ahí llego. Hasta aquí. Entonces rezo y se lo entrego. ¿Hay algún sueño de niña que siga vivo en ti hoy? Sí. O sea, yo de pequeña quería ser actriz, pero mis padres me dijeron, mira, nosotros no hemos venido de África para que tú seas actriz, déjate de coñas y ponte a estudiar cosas serias. Entonces, bueno, pues mi carrera se truncó muy rápido porque no pude llegar ni a estudiar arte dramático, pero sí, y creo que todavía sigue ahí vigente. De hecho, me acuerdo una vez que mi agente, en plena pandemia, me llama y me dice, tengo una proposición indecente para ti. Digo, ay, me encanta. ¿Qué proposición es esa? Dice, es hacer un documental. Se llama El Camino Interior y no te vamos a pagar, pero si te apetece, vas a salir en la tele. Y yo, ay, pues sí, me voy corriendo. Entonces me fui a JFK corriendo al aeropuerto y me fui a rodar. Me lo pasé súper bien. Y luego otro amigo también un día me dijo, oye, ¿te gustaría hacer un cameo para una película? Y yo, ostras, es el sueño de mi vida. Mis hijos pensaban que yo estaba loca. Yo, hijos, voy a hacer una película, Dios mío. Y además es una película americana y la va a ver todo el mundo. Y mis hijos mirándome como diciendo, mamá, ¿en serio? ¿Cómo estás? Bueno, pues el director se le ocurrió decirme, igual te damos un papelito. Y yo, como soy, me cogí una coach para que me enseñara a actuar a lo grande. Me compré el traje de enfermera porque tenía que hacer de enfermera antes del rodaje, yo por ahí ensayando todos los días. Hice la prueba y me dijeron que no. Y me quedé hecha polvo. Y entonces una amiga mía, actriz, me dijo, Visila, tú también tendrás moral. Dice, yo me he pasado la vida estudiando. A las actrices nos dicen el 99% del tiempo no en cada casting. Y tú, que más encima te invitan a salir un ratito, te quedas hecha polvo porque no tienes un papel. Pero si es que no has... Y dije, pues tienes razón, digo, me voy a pasar bien. Entonces me fui a rodar, me lo pasé súper bien y viví el momento estrella y ya está, y con eso me quedo, ¿no? Pero ahí está, he hecho mis pinitos. Sí, sí, sí. Y si el público que tenemos hoy aquí presente pudiera llevarse solo una idea hoy, ¿cuál te gustaría que fuese pues esta idea? Una que desde luego lo tengo clarísimo, que nunca dejes que los miedos sean más grandes que tus sueños. Es bonita reflexión. Y ya, como despedida, una pregunta que yo creo que puede tener una respuesta muy bonita y muy concisa. ¿Prefieres una vida sin miedo o una vida con miedos pero llena de historias que contar?
Una vida llena de historias de contar, totalmente. O sea, mi vida es de telenovela absoluta. Lo tengo claro, ya me conozco unos cuantos capítulos de esa novela. Bueno. Gracias. Bueno, y ahora para despedir esta tarde, que espero que la hayáis disfrutado, como disfruto yo cada minuto que puedo compartir con Visila, que no siempre hay esta oportunidad. La concejala de Participación Ciudadana que nos acompaña hoy, Liduvina Gil, a la que vuelvo a dar las gracias por brindarnos el apoyo y el lugar para este evento, despide el acto, por favor. Buenas tardes a todas y todos. Y en primer lugar, gracias a todas y todos por estar aquí. Una tarde que hay muchísimos eventos en Gandía y para mí pues es muy especial porque no pensaba hablar. Me lo han dicho cuando he llegado que tenía que cerrar este acto y por tanto delante de dos mujeres como tenemos aquí, de dos grandes mujeres, pues es un honor poder dirigirme a todos ustedes. En primer lugar, pues devolver ese reconocimiento, ese agradecimiento de Mariola Juan, porque ella cuando me llamaron enseguida, ella y Jessica me dijeron, es posible, tenemos aquí en este caso a Visila Bococo que va a estar aquí, puede estar en la Marquesa, y enseguida yo dije sí. De hecho mi compañera me dijo, ¿cómo has traído tú a Visila? Digo, no ha sido yo, ha sido Mariola y la Fundación Vicky Food. Por tanto, quiero agradecerle en este caso esta iniciativa y el compromiso que tiene Mariola. Y yo también aprovecho para reconocer en este caso a Mariola, una gran persona con una gran humanidad. Y os quiero contar una pequeña anécdota. Cuando tuvimos la pandemia, nosotros teníamos unas costureras haciendo mascarillas, ¿sabéis? Hicimos para los niños, pero no teníamos bastante capacidad para coser para casi 25.000 personas mayores que tenemos. Y llamé a Mariola, bueno, yo te pago el material y por favor tenían 500 personas cosiendo. Me dijo, no te preocupes, yo te las hago y no te preocupes de nada. Yo creo que eso se puede, 80.000 ella, pero nosotros 25.000 fueron para Gandía, para las personas mayores, cuando no había mascarillas en el mercado. Y por tanto siempre les estoy agradecida en todos los proyectos que he hecho también de salud. Tuvimos Masterchef Junior, que ahí tengo a Pepe que siempre nos ayuda y que siempre ha estado con nosotros. Y bueno, en este caso yo creo, gracias, en este caso Visila, porque a través de tu experiencia personal y de las reflexiones compartidas de tu libro, El miedo y yo he tenido el honor de poder leerlo porque tuvimos la suerte de estar en la presentación hace 2 años, pero yo creo que lo que se ha demostrado que el miedo no puede ser un obstáculo y que puede convertirse en una oportunidad y para crecer y para poder superarnos, como han dicho así, que muchos nos vamos hoy en día con esa energía que tú nos has dado. Además, siendo valenciana, que es, como has dicho muy bien, esa valenciana de origen guineano, eres un ejemplo de cómo mantener vivas las raíces. Como tú ya me has contado, todos esos proyectos que llevas adelante, porque no olvidas esas raíces, no olvidas a esas personas en África y en otros países que están padeciendo hambruna y que están padeciendo una situación, sobre todo los niños y las niñas, que tengas esto, pues como persona te enriquece y en este caso nos orgullece de tener una persona con tú. Gracias por tu testimonio, por tu generosidad y por la energía que nos transmites. Nos vamos hoy con una mirada más valiente, con la convicción de que podemos afrontar nuestros propios miedos y transformarlos en oportunidades. Gracias también de nuevo a la Fundación Vicky Food. Esperamos que vuelvas. Bueno, tenemos tenido un lujo porque me estaba diciendo cómo ha llegado ahora Visila, que esta es su última charla en España para este año. Por tanto, tenemos un gran lujo de tenerla aquí y cerrar en Gandía su tournée, de alguna manera, por todos esos sitios. Por tanto, muchas gracias y enhorabuena por ser como eres y por ser como una persona. Y gracias de nuevo a la Fundación Vicky Food, que siempre piensa en Gandía, en su comarca, en la Safor, y que lleva el nombre de Gandía por todo el mundo. Muchas gracias. Espera. No te vayas todavía. Yo
Te he hecho muchas preguntas, pero creo que se nos ha quedado algo en el tintero. ¡Ah! Muchísimas gracias. Quédate aquí conmigo, ¿vale? Sí. Oye, hacernos fotos. Pues yo me quedo sentada. Que nos encantan las fotos. A mí me encanta chupar cámara. Pero no me pongas las flores delante de la cara a mí. Hay algo que se nos ha quedado en el tintero. Has hablado de tu abuela. Y hablando de tu abuela hay una anécdota que a mí me encanta. Y me gustaría que la compartieras con todos. Bueno, pero para eso no lo puedo hacer sola. Voy a llamar a Luismi, a Mónica, a Sheila. Cristina. Cristina, por favor. Amiguita Cristina. Y la gente de Vicky Foods. Vente. Gente de Vicky Foods también, que sois bueno, amigos. Y el resto, voluntariamente. Esto es obligado. No, pero ahora queremos... Exacto. Anabela, no te escondas. Lolita. Alfredo, que te he visto. Oye, las costillas de los de Vicky Foods también, ¿eh? Por favor, venir, que no me como a nadie. Claro que sí. Y ahora también os voy a pedir a todo el mundo, en breve, pero primero vamos a contar la historia, porque entonces lo vais a entender todo muy bien. A mí mi abuela me cambió muchas cosas, ¿no? Porque yo no tenía un concepto de tener abuelos, ¿no? Porque para mí un abuelo era una persona que te mandaba una carta de vez en cuando y mis padres me leían esa carta. Y mis amigos tenían unos abuelitos que iban a comer paella los domingos, les recogían del colegio, pero yo de pequeña no tenía ese concepto. Entonces, cuando me dijeron que mis abuelos iban a venir, pues por primera vez tenía abuelos. Entonces, a mí los niños no me invitaban a los cumpleaños. Y entonces los lunes yo estaba triste porque oía, hemos ido a casa de no sé quién, no sé cuántos, y yo no había estado. Y un día se lo estoy contando a mi abuela y mi abuela me dice, pues invítalos tú, no pasa nada. Y me acuerdo que mi abuela se puso a cocinar comida africana, nos vestimos todos, hicimos una fiesta y todos mis amigos decían, ostras, y a partir del el lunes siguiente ya todo el mundo era como qué cool y qué bien, ¿no? Entonces para mí mi abuela me ayudó mucho pues a eso. Y un día vino una tía mía española a visitarnos y de repente le dice a mi abuela, tengo una depresión de caballo. Y mi abuela, cuando se va mi tía, me dice, oye, ¿eso de depresión qué es? Y yo le digo, pues abuela, no sé mucho, porque yo tenía 12 años, pero creo que es una enfermedad que lloras todo el día. Y me dice, yo a estos blancos no les entiendo. Dice, ¿qué es eso de una enfermedad de llorar todo el día? Dice, si yo, que he estado embarazada 14 veces y he enterrado a 7 de mis hijos, si puedo comer, si puedo reír y puedo bailar, todo está bien. Por eso, en honor a mi abuela, todas mis conferencias acaban bailando. Y bailo en honor a ella. Y os voy a pedir que bailéis conmigo. Así que os voy a pedir, por favor, que os levantéis. Chelo, hay una persona, Chelo, hay una persona que te admira, que está pasando una etapa... Pues que venga para acá, que me dé un abrazo. Que es la autora de la mayoría de mis trajes. ¿Ah, sí? La autora. Vente para acá. La culpable. Y ahora le vamos a pedir al técnico que ponga la música. Darle ahí, África, venga. Pero es que, a ver quién se mueve así.